Bueno, vamos a empezar, jóvenes, ¿sí? Hoy vamos a continuar con las clases, ¿no? Vamos a hablar seguramente de lo que ustedes también ya han hablado un poco en la práctica, lo que corresponde a un abdomen agudo, ¿no? En este caso, como estamos viendo de la parte quirúrgica, vamos a abordar lo que es la parte de abdomen agudo quirúrgico en pediatría. ¿Qué cosa es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Como su nombre mismo dicen que es una emergencia. O sea, en realidad es un poco difícil de definir este cuadro, ¿no? Por ser un cuadro de origen múltiple, ¿no? Multifactorial, ¿no? Como vamos a ir viendo. Y además también es variado realmente la parte clínica, muy variado. Pero sin duda que cuando uno habla de un abdomen agudo, lo que estamos diferenciando muy bien acá es un dolor, ¿no? Ese síntoma principal que es el dolor. Cuando uno llega a la emergencia, cuando uno tiene un abdomen agudo, lo predominante es el dolor. Uno va en posición antálgica con un dolor que ya no aguanta, que a pesar de haber tomado hierbitas, de haber tomado antiespasmódico, a pesar de haber tomado antibiótico, de tomar un antipirético, en fin, lo que sea, y no pasa el dolor, ¿no? Por eso hay que ver también adecuadamente los tipos de dolor, cómo va la naturaleza del dolor, ¿no? Entonces, lo que es importante acá en un abdomen agudo es, sin duda, el síntoma principal es el dolor por el cual en este caso pediátrico, los padres, o sea, la mamá generalmente, pues acuden al hospital para traer a las criaturitas, ¿no? Y en la parte pediátrica, cuando hablamos de abdomen agudo, es, por decir, un cuadro de origen múltiple. Como vamos a ir viéndolo, ¿no? De una clínica muy, muy variada, ¿no? Que lo vamos a ir diferenciando poco a poco, que ustedes lo van a ir viendo, ¿no? Entonces vamos a... ¿me escuchan bien, por favor? Sí, doctora, sí se le escucha, doctora. Ya, gracias. Entonces vamos, bueno, acá hay una pequeña definición. ¿Qué cosa? Voy a poner esto. ¿Cómo vamos a definir este abdomen agudo, no? Entonces vamos a definirlo como proceso, ¿no? Que son procesos intraabdominales de una evolución rápida, ¿no? Eso va aumentando el dolor. No disminuye, sino va aumentando, al contrario. Eso es de una evolución rápida que va a poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Por lo cual, si pone en riesgo la vida del paciente, lógicamente que tiene que ser diagnosticado rápidamente, o sea, precozmente, y tener esta criatura un tratamiento quirúrgico oportuno, ¿no? Entonces, en conclusión, nos quedamos que son procesos intraabdominales de una evolución rápida, que pone en peligro la vida del paciente, por lo cual se debe operar rápidamente. Y en la parte pediátrica tiene diferentes y variadas formas clínicas de presentación, a veces un poco difícil de definir. Por eso hay que ver la historia natural del dolor en cada patología. Muy bien, entonces vamos a por decir, a clasificar, ¿no? Vamos a clasificar el abdomen agudo en la parte pediátrica, ¿no? Porque la edad, como ustedes ya empezamos la clase, tanto práctica como teórica, de decir que la parte pediátrica va desde el recién nacido hasta los pacientes adolescentes que van hasta un día antes de cumplir los 18 años, ¿no? Entonces, la edad va a ser un factor, por decirles así, determinante, ¿no? Para poder diferenciar algunas patologías. Entonces, acá los vamos a ir clasificando según
la edad cronológica de presentación. Un neonato, ustedes saben, un neonato es un recién nacido que lo va hasta el mes de edad, ¿verdad? Los lactantes hasta los 2 años de edad. El preescolar de 2 hasta los 5 años de edad. Los escolares mayores de 5 años de edad, ¿no? Y los adolescentes, por supuesto, hasta un día antes de cumplir los 18 años. Bueno, entonces, en cada etapa, ¿no? En cada etapa cronológica va a determinar, en cierta forma, diferentes patologías. Entonces, en el neonato, ¿qué vamos a encontrar? Lo que más vamos a encontrar a esta edad, ¿no? Las causas, por decir, más comunes que se van a presentar a esto son las famosas malformaciones congénitas, ¿no? Las malformaciones del tracto digestivo. Entonces, ¿como qué, por ejemplo, se van a presentar acá? ¿Como qué va a producir procesos obstructivos? ¿Por qué un recién nacido va a tener que nacer y de pronto al día y a los 2 días ya está obstruido? Entonces, no es normal, ¿verdad? Por lo tanto, a esos procesos se les llama, esos procesos obstructivos son que nace la criatura con eso. Entonces, son malformaciones congénitas, ¿no? ¿Como qué, por ejemplo? Aquí en el neonato podemos ver, por ejemplo, una malrotación intestinal, ¿no? Que son malformaciones congénitas. Podemos ver, por ejemplo, las diferentes tipos de atresia, ¿no? A nivel de cualquier parte del tubo digestivo. Atresias, las bandas duodenales, las atresias yeyunoileales, las enfermedades, por decir, de Hirschsprung, duplicaciones intestinales, onfaloceles, gastrosquisis, hernias diafragmáticas, o sea, las patologías que poco a poco los estamos nosotros desarrollando, lo estamos viendo. Entonces, con cualquiera de esas patologías puede presentarse en un neonato. Entonces, los procesos obstructivos, cuando hay una obstrucción intestinal, es una emergencia, ¿no? Algunos casos una urgencia, porque hay que estudiarlos bien, pero no pasar mucho tiempo, porque siempre hay un peligro de corre riesgo en la vida del paciente, ¿no? Entonces, en los lactantes, por ejemplo, ¿qué patologías son un poquito más patognomónicas? Vamos a encontrar las hernias inguinal encarcelada, las hernias inguinales estranguladas, la que hemos estado viendo, ¿no? La que hemos visto en la clase anterior, que a esa edad generalmente dentro de los primeros 6 meses hemos dicho que esta tiene la tendencia, un 60-70%, de originar esas complicaciones de unas hernias inguinales, que vienen a ser las hernias inguinales encarceladas, las hernias inguinales estranguladas, ¿no? También a esta edad se presenta mucho lo que es la parte de la invaginación intestinal, que lo vamos a ir viendo ya poco a poco y en la práctica también. Entonces, la invaginación intestinal, ¿qué cosa es? Es cuando la asa intestinal se introduce dentro de otra asa intestinal, ¿no? Entonces, al estar introducida dentro de otra asa intestinal, lo que va a originar es poco a poco un edema, se va edematizando y se va obstruyendo. Muchas veces esta invaginación, ¿verdad? Puede reducirse, otra vez reducirse, volver a su sitio y no pasa nada. Pero otras veces se introduce y ya no quiere salir de ahí y se empieza a edematizar el tejido hasta ponerse inclusive necrótica esa zona, ¿no? Por falta de irrigación. Entonces, esas patologías, o sea, la invaginación intestinal también se llama intususcepción intestinal, ¿no? Intususcepción. Y ustedes me dirán, doctora, pero ¿por qué se introduce una asa entre otra? Depende mucho de la edad y también depende mucho del factor de que origina, ¿no? Cuando son, por ejemplo, pequeños, más pequeñitos, una de las causas, por ejemplo, son los rotavirus, los virus, ¿no? Que pueden hacer de que haya un peristaltismo antagónico y puede introducirse un asa intestinal dentro de la otra, que es lo que menciona. Cuando ya son más grandecitos, ¿qué es lo que puede jalar ese peristaltismo? Por ejemplo, algo que esté en el intestino. Puede ser un divertículo de Meckel, un apéndice fecal, puede ser una duplicación intestinal,
una placa de Peyer, puede ser un linfoma, en fin, ¿no? Que va a jalar a que se introduzca un asa en el otro. Esos son a los más grandecitos, ¿no? Los más pequeñitos, más que nada, son los virus, los rotavirus, ¿no? Etcétera. Que pueden ser las causas, ¿no? Que vamos a ir viéndolo cuando hablemos un poco de la invaginación intestinal. En la fase preescolar, en esta etapa preescolar, las tumoraciones abdominales diversas, que también las vamos a ir tratando. En la parte escolar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuál es la patología más frecuente, cuál es la patología más frecuente de quirúrgica pediátrica, las apendicitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, van de 6 a 10 años, la más frecuente, o de 6 a 14 años, pero es una edad donde más se presentan, por ejemplo, las apendicitis, ¿no? Las apendicitis agudas. Eso no quiere decir, entonces, doctora, entonces una apendicitis no se presenta en un lactante. Por supuesto que se presenta también en un lactante, pero es menos frecuente, ¿no? Menos frecuente. Entonces, y es un poco más difícil de diagnosticar, mucho más difícil de diagnosticar. Después en la parte escolar también vamos a encontrar perforaciones tíficas, también obstrucciones intestinales, pero ya no como las malformaciones congénitas que hemos visto en los neonatos, sino ya, por ejemplo, obstrucciones intestinales por cuerpos extraños, podemos ver por parásitos, por bridas de adherencias, ¿no? Después de haber operado, por ejemplo, una apendicitis y ya se forma bridas de adherencias, ¿no? Y obstrucciones intestinales. Y también, por supuesto, hay otros traumatismos abdominales, ¿no? Traumatismos abdominales abiertos, traumatismos abdominales cerrados, ¿no? Que pueden también presentarse a esa edad. Hasta ahora no termina la práctica con la doctora Valdé. Todavía no ingresa en el otro grupo. Doctora, sí, recién acabamos de ingresar, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, hija, pero Sí. son 4, ¿no? Que todavía no ingresan. Sí, ahorita les voy a llamar, doctora. Recién acabamos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la clasificación, ¿no? De según las etapas cronológicas. Y también así como hemos clasificado según la etapa cronológica, ¿no? De neonatos, lactantes, preescolares, escolares, también tenemos otra clasificación en lo que es el abdomen agudo, según las causas, ¿no? ¿Qué pueden causar estas obstrucciones intestinales? Entonces, para que pueda llegar a un abdomen agudo, ¿no? Entonces, pueden ser causas inflamatorias, infecciosas. ¿Y qué patologías vamos a tener en cuanto a las causas, según las causas inflamatorias infecciosas? Una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, una apendicitis aguda es por un proceso inflamatorio. Primero, por las diferentes causas que le va a originar, ¿no? Puede ser por un ganglio, ¿no? Que está dentro del apéndice, puede ser por un cuerpo extraño, puede ser por un fecalito, puede ser por parásitos, puede ser, en fin. Entonces, lo que va a originar primero es una fase, un proceso inflamatorio que después se infecta. Entonces, según una de las causas, podemos clasificar para llegar a un abdomen agudo de la fase inflamatoria infecciosa, como los cuadros de apendicitis aguda, de una peritonitis, primarias, secundarias, una diverticulitis, ¿no? Los divertículos de Meckel, ¿verdad? Las colecistitis agudas, que podrían ser un piocolecisto, un hidrocolecisto, y abscesos, ¿no? Abscesos intraabdominales, como pueden ser de la parte hepática, abscesos esplénicos, abscesos subfrénicos y abscesos residuales, ¿no? Entonces, porque pueden ser originadas de diferentes causas, ¿no? O sea,
ya sea por hidatidosis, ya sea por tumoraciones o quistes infectados, que pueden ser por abscesos que quedan residuales después de una peritonitis que no ha sido bien tratada, por decir, ¿no? En fin, entonces, todas esas patologías pueden tener un componente inflamatorio infeccioso. También tenemos otra de las causas, ¿no? Otro de los orígenes que puede ser un origen obstructivo que puede conllevarnos a un abdomen agudo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las diferentes partes del tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel gástrico, a nivel duodenal, a nivel de yeyuno ilio, a nivel de colon, pueden por ahí haber orígenes o causas obstructivas que pueden conllevar a un abdomen agudo. Por ejemplo, que a nivel de estómago, a nivel gástrico, la membrana prepilórica. Y la membrana prepilórica también, ¿no? Hemos dicho que es una malformación congénita, ¿no? Porque no deja pasar los líquidos porque hay algo que les atasca, algo que se atasca ahí, ¿verdad? En el tubo gástrico que viene a ser la membrana prepilórica a nivel de la oliva pilórica, ¿no? Entonces, es una malformación congénita también, pero que causa a la larga es de un origen obstructivo que puede causar un abdomen agudo. También la estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Que como su nombre lo dice, hay una estrechez en la oliva pilórica que va a originar ¿por qué? Pero ¿por qué hay una estrechez? Porque se hipertrofia la musculatura tanto longitudinal como circular de esta oliva pilórica, ¿no? Entonces se origina también, eso es una malformación también congénita. O sea, una estenosis hipertrófica de píloro también tiene un componente obstructivo que puede originar un abdomen agudo. También, por ejemplo, cuerpos extraños a nivel gástrico, ¿no? Por ejemplo, el bezoar. Ustedes ya saben qué es esto, ¿no? Es como una tumoración que se va, por decir así, que se arma, ¿no? Que se produce, que conlleva, porque los niños empiezan no a comer, sino a tragar, por ejemplo, cabello, ¿no? Empiezan a tragar cabello y eso poco a poco se va formando como un ovillo a nivel de la cavidad gástrica, lo que va a originar, que pueda también originar al final un abdomen agudo por un cuadro obstructivo, ¿no? Que es el bezoar. A nivel de duodeno, ¿qué podemos encontrar? Las dos patologías más comunes que siempre hemos hablado, tanto en la práctica como en la teoría, que son las famosas atresias intestinales, ¿no? Entonces puede haber una atresia o también una estenosis a nivel de duodeno, una atresia o estenosis a nivel de yeyuno ilio, una atresia o estenosis a nivel de colon, ¿no? O sea, cualquier parte del tubo digestivo. Entonces, pero a nivel de duodeno, estamos ahorita ya hemos pasado la parte gástrica, ahora estamos a nivel de duodeno, ¿verdad? Que puede haber la atresia y la estenosis duodenal, ¿no? Una causa obstructiva. También el páncreas anular, ¿no? Al que va a obstruir también el duodeno. Una mal rotación intestinal con o sin bandas duodenales, que puede también originar una obstrucción intestinal, pero una obstrucción a nivel duodeno, un abdomen agudo. Y así, por ejemplo, a nivel de yeyuno ilio, ya hemos dicho la atresia y la estenosis yeyuno ilial, también a ese nivel se va a originar mayormente una buena porcentaje de invaginación intestinal o intususcepción intestinal, que hemos ya mencionado por qué se origina, ya hemos dicho por qué en los más pequeñitos y por qué origen en los más grandecitos, ¿no? Y qué cosa es también. La hernia estranguladas, ¿no?
Se pueden haber unas hernias estranguladas también a ese nivel, intestinales y ayunoiliales. Y a nivel de colon, aparte de la atresia y la estenosis colónica, también vamos a encontrar los vólvulos, ¿no? Los vólvulos también a nivel colónica, también las malformaciones anorrectales, ¿no? Y la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Generalmente de un mayor porcentaje de ubicación, por decir así, a nivel sigmoideo, el sigmoides. Esta enfermedad de Hirschsprung también se le llama megacolon congénito, ¿no? O también aganglionosis, ¿verdad? Entonces tiene 3 nombres. Entonces, todas esas patologías que estamos mencionando a los diferentes niveles, gástrico, duodeno, yeyuno, ilion, colon, en todo el tubo digestivo, son de causas o de origen obstructivo que pueden conllevar a un abdomen agudo, ¿no? Muy bien. Hay que considerar también, antes de que se me pase o me olvide, las obstrucciones intestinales, ¿no? En los recién nacidos pueden tener siempre relación con otras malformaciones congénitas, ¿no? Como ya hemos hablado también, que las diferentes malformaciones congénitas pueden venir acompañadas de otras anomalías congénitas, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso síndrome de Batten o Bacteri, también que le llamamos, ¿no? Que van a ser, son anomalías diversas, vertebrales, renales, digestivas, cardíacas, esqueléticas, ¿no? Entonces, estas generalmente cuando son de obstrucciones intestinales en los recién nacidos, ¿no? Muy bien. También tenemos, por ejemplo, de origen perforativo, que pueden conllevarnos a un abdomen agudo, ¿no? También a los diferentes niveles del tubo digestivo, a nivel gástrico, duodenal, yeyuno iliar, colónica, porque a cualquier parte se puede perforar, por decir así. Entonces, ya sea por un accidente, ya sea por alguna patología, entonces se perfora y lógicamente, ¿qué es lo que va a originar si por ejemplo es a nivel gástrico, a nivel duodenal, a nivel de yeyuno, de colon, que son intestinos? ¿Qué va a originar la daga? ¿Qué va a conllevar? A una peritonitis masiva, que puede llevar a un neumoperitoneo y que lleva a un abdomen agudo para entrar rápidamente a las operaciones. También hay de causas vasculares o isquémicas. Eso es cuando nosotros vemos que a cualquier parte del tubo digestivo, por alguna causa vascular isquémica, puede haber una necrosis intestinal, ¿no? Ya hemos visto solamente, por ejemplo, en una hernia, ¿no? En una hernia estrangulada, que puede originar una porción de necrosis intestinal. Hemos visto que en una intususcepción o en una invaginación intestinal, ¿no? Cuando ya no quiere reducirse y se queda ahí y empieza a tener menos riego sanguíneo, también hay una necrosis intestinal. O cuando hay un vólvulo, ¿no? Que se enreda, también puede originar una necrosis intestinal. Y así infinidades de patologías que pueden originar, o por ejemplo acá como dicen, ¿no? Los infartos intestinales que hemos ahorita mencionado. La torsión de pedículos, ¿no? De ovario, testicular, ¿no? Que también origina la necrosis, entonces, que son, que conllevan rápidamente a un abdomen agudo. Y es más, hay que entrar en esos casos inclusive antes de las 6 horas. ¿Por qué? Porque si fuera un baloncito, por decir así, el testículo se puede necrosar completamente y bueno, pues no, la procreación, en fin, causas muchas molestias indudablemente y para toda la vida, ¿no? Entonces hay que actuar rápidamente cuando hay casos, por ejemplo, de torsiones de pedículos, especialmente testiculares, ¿no? Ováricos. Y también, por ejemplo, el famoso NEC, también que puede ser de un origen vascular, que puede conllevar a una necrosis de la parte intestinal, o sea, una enterocolitis necrotizante, ¿no? Que también puede producir por la misma isquemia, por una alteración vascular,
pues una necrosis intestinal, ¿no? Y a la larga, ¿qué cosa? Cuando es de origen vascular, isquémico, conllevan a necrosis, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es una resección intestinal. Y cuando hay una resección intestinal, acuérdense que cada vez el intestino es más pequeño y puede a la larga llegar a un intestino corto, ¿no? Y que tiene mucha repercusión negativa para la criatura. Bien. También tenemos de origen hemorrágico, ¿no? A diferentes niveles del intestino, por ejemplo, a nivel esofágico, si hay sangrados, hemorragias, es peligroso. Por un choque hemorrágico la criatura se nos puede ir, ¿no? Como cualquier persona. Entonces, por ejemplo, a nivel de esófago, tenemos las famosas varices esofágicas, ¿no? Las varices esofágicas que cuando en una criaturita tiene una hipertensión portal, por decir, porque no funciona bien el hígado, hay una cirrosis hepática, hay una hipertensión portal. Cuando hay una hipertensión portal, se hinchan las venas esofágicas y que van a causar las varices esofágicas y a la hora que van a causar hemorragias esofágicas, ¿no? Que causan la muerte. Entonces, así como esto puede también ocurrir a nivel de estómago, que pueden haber las famosas úlceras, ¿no? Cuando a las personas mayores le sacan una endoscopía, porque están que le arde mucho el estómago, en fin, dicen, debes tener una úlcera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros todos decimos, debes tener una úlcera, una gastritis, ¿no? Esa gastritis a la larga se puede convertir en una úlcera. Igual también en la edad pediátrica. ¿En qué edad generalmente se produce esto? Un poquito de las úlceras por estrés. En los escolares, en los adolescentes, ¿no? Cuando están, por ejemplo, en la secundaria, generalmente tercero, cuarto, quinto de secundaria, o ya empezando en la universidad, o estando en la universidad hay mucho estrés, mucha tensión, ¿no? Entonces ya los jóvenes, pues, llegan en algunos casos y varios por una úlcera por estrés que pueden sangrar de una causa hemorrágica y que se puede conllevar a un abdomen agudo, ¿no? Igual que las varices esofágicas a un abdomen agudo. O también, por ejemplo, ya más abajito, ¿no? Estamos bajando esófago, estómago y ayuno ilio, las famosas invaginaciones intestinales o intususcepción intestinal, ¿no? Que introduce, que también es una causa que puede causar una hemorragia. Porque cuando ya no quiere reducirse, ya hay una necrosis, empieza a sangrar, ¿no? Y hay como una hemorragia tipo jalea de grosella que le llaman, ¿no? Que también lo vamos a ir viendo cuando hablemos un poquito de invaginación intestinal. O sea, hay una hemorragia que puede conllevar a un abdomen agudo. O también, por ejemplo, los divertículos de Meckel, ¿no? Los divertículos de Meckel, como su nombre lo dice, es una protuberancia, ¿no? Que aparece, que es una malformación congénita en el borde antimesentérico, ¿no? Del intestino. Entonces, a nivel de yeyuno ilio que puede estar. Entonces, esta protuberancia no tiene una mucosa intestinal, o sea, no tiene, ¿no? Tiene generalmente una mucosa gástrica o una mucosa a veces pancreática, pero en mayor porcentaje una mucosa gástrica, con lo que puede originar también sangrado, ¿no? Una hemorragia. Y bueno, también, parece mentira, los pólipos, ¿no? Los pólipos rectales, ¿no? A nivel de colon, que pueden los niños, de pronto sangrar, ¿no? Porque son como unos pedículos ahí, como unos honguitos, como unos cuellitos que se va estirando y la mamá se da cuenta recién cuando el niñito generalmente es estreñido, puja, y al bañarle o al limpiarle el potito ¿no? La mamá nota que sale un bultito, ¿no? Una bolita por el anito. Entonces lo que dice, pues va a la consulta preocupada, los papás, la mamá, y nos explican eso. Pero, doctora, le quería traerle, pero después se introdujo, o sea, se redujo, ¿no? Entonces, eso ya cuando nosotros nos dicen eso, nos explican, ya nos damos cuenta que es un pólipo. Por lo tanto, ya llega la consulta
y nosotros hacemos un tacto rectal, ¿no? O lo vemos con un espéculo también, pero lo vemos con un tacto rectal y vamos viendo dónde, en qué ubicación, según las manijas del reloj, está ubicado ese pólipo rectal, que si es que hay una ruptura del pedículo, puede sangrar masivamente, ¿no? Y puede conllevar también a un abdomen agudo. Bueno, entonces estamos viendo que pueden haber varias cosas pueden tener las criaturitas por diferentes tipos de orígenes, ¿no? Por eso decíamos de que tiene unas diferentes gamas de patologías clínicas de presentación para un abdomen agudo. Muy bien. También hay, por ejemplo, de origen traumático, tumoral, ¿no? Por ejemplo, los traumáticos en los famosos accidentes de tránsito, ¿no? Que pueden ser traumatismos abiertos, traumatismos cerrados, o sea, penetrantes, no penetrantes, ¿no? Y que afectan, por ejemplo, las contusiones muy fuertes, que son las no penetrantes, abdómenes agudos cerrados, pero que pueden lesionar especialmente las vísceras sólidas, ¿no? Y causarles pues un trauma y sangrar, porque el hígado y el vaso son órganos muy, muy, muy sangrantes, ¿no? Cuando se laceran. O también a nivel de las vísceras huecas, porque un traumatismo no penetrante también puede originar sangrado tanto de las vísceras huecas como de las vísceras sólidas. Y los traumatismos abdominales abiertos o penetrantes, ¿no? También a nivel, ya sea del hígado, ya sea del vaso, ya sea de los intestinos, o sea, vísceras sólidas, vísceras huecas, pueden originar también, conllevar a un neumoperitoneo, o a los dos, a un hemoperitoneo, a una peritonitis, inmediatamente a un abdomen agudo, ¿no? De igual forma también las de orígenes tumorales, que pueden ser benignos, malignos, ¿no? De configuración sólida, quísticas, mixtas, que pueden originar también y conllevar a un abdomen agudo. Bueno, pero nos podemos confundir también cuando el paciente llega en posición antálgica a la emergencia, ¿no? Y a veces nos confundimos y pueden ser pseudoabdómenes agudos, ¿no? Por eso hay que observar bien cómo y en un contexto integral evaluar bien al paciente, ¿no? Porque recuerden mucho que una cosa es que nosotros vayamos, por ejemplo, con un dolor intenso y podamos expresar al médico: doctor, me empezó tal fecha, tomé esto, me dolió, miren cómo estoy, expresar todo lo que tenemos para poder ser rápidamente diagnosticados y oportunamente operados. Pero ¿qué pasa con los niños? Con los niños viene el papá, la mamá, especialmente la mamá, por supuesto, a decirnos cómo ha encontrado y cómo va la criatura. Y aparte, nosotros tenemos que examinar adecuadamente a la criatura. O sea, es muy importante ese trígono, ¿no? De médico, paciente, familia, y hacer una buena anamnesis, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo cuando se tratan de niños. Entonces, puede haber un pseudo abdomen agudo, ¿no? O sea, no es un pseudo, y parece mentira una neumopatía aguda derecha por un dolor referido. Nos puede hacer confundir. Un ilio paralítico también da dolor abdominal. Hemos dicho inicialmente, hemos empezado con que el síntoma predominante es el dolor. Pero este dolor, hay historias naturales del dolor para cada patología, ¿no? Podemos empezar con un dolor muy fuerte que nos retuerce todo el estómago y son gases y vamos al baño y en las deposiciones ya nos cambia el dolor. Pero hay veces en que este dolor, por más que tú vayas al baño, por más que tú tomes pastillas, por más que tú tomes hierbitas, por más que este dolor no pasa, el contrario va aumentando y nuestro dolor es cada vez más intenso. Entonces es la historia natural del dolor en cada patología. Por eso es tan importante cuando llega un paciente en emergencia
observarlo primero. No es de que, ya tú, rápidamente, hay que actuar rápido, pero hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque ya ha pasado que hay pseudoabdomen agudo y ya para hacer las operaciones. Y al final, un SAS, sin alteración sistémica. Entonces hay que observar bien el dolor. Entonces, ¿qué podemos tener como pseudoabdomen agudo? Una neumopatía aguda derecha, ¿no? Por ese dolor referido, un ideo paralítico también por el dolor, ¿no? Que es ahí casi estancado, y que poco a poco, cuando ya pasa la patología de un cuadro diarreico, de un cuadro de intoxicación alimentaria, pues esto va pasando, ¿no? Una gastroenterocolitis también nos puede venir acompañada de un dolor, ¿no? Los cólicos nefríticos, ¿no? Que duelen muchísimo y pueden estar, pues, a diferentes niveles, por decir, a nivel abdominal. Entonces, lo que nos puede originar es una confusión, ¿no? Estos cólicos nefríticos. Una infección del tracto urinario también puede ser un pseudoabdomen agudo. Y las famosas adenitis mesentéricas, ¿no? ¿Por qué digo famosas adenitis mesentéricas? Así como tenemos ganglios en las diferentes partes de nuestro cuerpo, a nivel cuando se nos inflaman las amígdalas, tenemos unas bolas acá, que no nos deja pasar la comida ni el agua muchas veces. Y así como tenemos ganglios cervicales, anteriores, posteriores, axilares, inguinales, tenemos en todas partes, ¿no? Como también hemos dicho hace poco que una de las causas que puede ser una apendicitis, un ganglio intramucoso que se puede inflamar, ¿no? Entonces, que puede ser una de las causas, por supuesto, ¿no? Muy aparte del coprolito. Y así en todas partes hay ganglios. Por lo tanto, también en el mesoabdominal también encontramos ganglios. ¿Y qué tal si se inflama uno de los ganglios en la fosa ilíaca derecha? Y cuando llega el pacientito, examinamos y grita en el punto de McBurney. Esta es una apendicitis. Pero nosotros sabemos de que también puede ser una adenitis mesentérica, que se ha podido inflamar este ganglio y le está originando esto. Entonces, la adenitis mesentérica es un diagnóstico diferencial de una apendicitis. ¿Y cómo lo diferenciamos? Ahí está la cosa, ¿no? Por eso es la historia natural del dolor. ¿Cómo va el dolor? Por eso cuando llega el paciente a la emergencia, primero lo hidratamos un poco, examinamos a la hora, examinamos a la otra hora, ¿no? Y así poco a poco vamos viendo cómo va el dolor. Es muy importante. Y además también, ¿con qué otra sintomatología viene el paciente? A veces puede venir con un cuadro diarreico acompañado. Y entonces decimos, no, eso es por una diarrea. Entonces, ese es el dolor. O una chilelosis porque tiene un poquito de sangradito. Y también descartamos, y no, también puede ser una apendicitis. Pero referente a la adenitis mesentérica, puede tener un niño un cuadro de disentería o cuadro diarreico, y se inflaman un poco los ganglios, ¿no? Y estamos confundiendo con una apendicitis. O sea, hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial de una apendicitis con una adenitis mesentérica, ¿sí? Bueno, el diagnóstico ya hemos dicho que es prioritariamente clínica, ¿no? Clínico, pero es muy importante el diálogo, la relación médico-paciente-familia, hacer una buena anamnesis, ¿no? Una buena anamnesis, cuando empezó el dolor, qué cosa le dio para el dolor, ha tenido vómitos, rigidez muscular, ¿no? Que no puede caminar y está en posición antálgica, cómo están las deposiciones, si hay con mucosidad, si es con sangre, cuántas veces, qué cantidad, si está orinando, no está orinando, en fin, todas esas cosas. Entonces, de acuerdo a esa anamnesis, porque una cosa es que la mamá diga, dolor de un momento a otro empezó el dolor y empezó a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y después tuvo diarrea, le cagó un poquito y ya está, por decir. Bueno, pues, pero está con su dolor y le trae.
Otros pueden venir y decir, doctora o doctor, mi hijo empezó en la madrugada con un dolor intenso, pero empezó con la parte de acá arriba y de ahí se le fue para esta parte derecha. Ya el médico nosotros nos está orientando a la mamá que puede ser una apendicitis, ¿no? Porque generalmente un cuadro apendicular empieza en la parte periumbilical y de ahí se va a ir ubicando poco a poco en el cuadrante derecho, ¿no? Inferior derecho, o sea, en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ir viendo, como les digo, la historia natural de la enfermedad. Además, también hay triadas, para cada patología hay que ir estudiándolo bien, ¿no? Eso es lo más importante, es para poder diferenciar por la edad, que hemos visto inicialmente que hay patologías que son más patognomónicas en las diferentes edades, ¿no? Neonatos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, como ya lo hemos visto. Entonces, unir todo eso, unir todo, ¿no? La anamnesis, los síntomas, los signos, la edad, em, los orígenes de qué cosa podría ser, de qué patología es, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir nosotros uniendo todo para determinar si este abdomen agudo, de qué cosa, de qué causa es, ¿sí? Por eso decíamos de que era una gama amplia, ¿no? De patologías clínicas complejas que para poder determinar de un abdomen agudo en la etapa pediátrica. Bueno, y aparte, pues, necesitamos también de algunos exámenes auxiliares para poder, como dicen, ayudarnos un poco, auxiliarnos un poco de hacer una buena diferenciación entre una u otra patología, ¿no? Para ayudarnos un poco al diagnóstico. Indudablemente, siempre hay un tratamiento general y el específico, ¿no? General, pues compensar adecuadamente al paciente, ¿no? Si es un abdomen agudo, lógicamente ponerle la sonda, su guía, su hidratación y lo específico, lógicamente, que viene a ser lo que es la parte quirúrgica, porque todo abdomen agudo quirúrgico, dependiendo de la patología, tiene que entrar a sala de operaciones con un diagnóstico rápido para dar un tratamiento oportuno al paciente, ¿no? ¿Qué saben de Kaylee, por favor? ¿Ha estado en la práctica? Luis, ¿Kaylee ha estado en la práctica? Bueno, chico de su grupo, ¿qué él estuvo en la práctica? Porque No, no me ha comentado nada. Pero es que la Hoy día doctora no hemos tenido. Ajá, nos ha cancelado la práctica para otro día. Ah, ya, no me Hoy ha día comentado no. nada que... Ya, muy bien. No nos ha dicho nada tampoco. Bueno, continuamos entonces. Por ejemplo, miren acá esta imagen. Estamos viendo dos diferenciaciones de colores, ¿no? Uno que está todo necrótico y eso que está a un color normal. O sea, aquí es de un origen vascular isquémico, donde ha originado lo que yo les digo, la zona gangrenada, la zona necrótica, ¿no? Es una necrosis intestinal. Entonces, es evidente que es por una falta de irrigación en esa zona, o sea, un infarto intestinal, ¿no? Lógicamente acá, por más que le echemos suelito fisiológico tibio y todo, eso no va a regresar a su color normal. Por lo tanto, hay que hacer una resección intestinal, ¿no? Por las diferentes causas que pudiera tener, sobre todo isquémicos, por falta de una irrigación adecuada en ese nivel, ¿no? Bueno, acá no se ve muy claro, voy a cambiar esta imagen, pero es como una atresia intestinal, ¿no? Por una causa de una obstrucción intestinal y donde vemos pues una asa tipo megacolon, por decir acá, bastante dilatado, inflamado, ¿no? Asas dilatadas. Siempre hay una dilatación por encima de la obstrucción. No se ve bien, perdón. Voy a sacar esas imágenes de acá. Bueno, acá, por ejemplo, estamos observando una radiografía
una placa radiográfica donde vemos múltiples niveles hidroaéreos, asas distendidas, ¿no? Que son significativos de una obstrucción intestinal, una dilatación de la cavidad abdominal, un silencio bajo, ¿no? Y acá diferentes niveles hidroaéreos, ¿no? Hidroaéreos, que es significativos de una obstrucción intestinal. Acá también vemos un silencio bajo, acá también un silencio bajo, y un abdomen bastante agudo con niveles hidroaéreos, que eso nos va a ir orientando más o menos a qué nivel puede estar, ¿no? A nivel iliar, por decir acá, en las asas, la obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, acá estamos observando de un trauma hepático, o sea, de origen hemorrágico, donde están los puntos de colchonero que se está colocando acá, ¿no? Ustedes también van a llevar, con el doctor Rafael, ¿no? Un seminario, ¿no? De lo que son las suturas, y van a ver todos esos puntos de colchonero, van a ver puntos no solamente colchoneros horizontales, verticales, subdélmicos y cuticulares, de Lemberg, en fin, tantos de Connell, ¿no? Van a ver todas esas suturas que lo van a ir practicando, inclusive creo que ya van a empezar la parte presencial también para ver, porque es importante, ¿no? El nudo contra el nudo, las diferentes suturas, ¿no? Cómo hacer con una sola mano, con ambas manos, en fin, eso es muy importante. Acá estamos viendo lo que vimos en semejante como un abdomen bastante distendido, bastante globuloso, ¿no? Es un abdomen como un globo, ¿no? Como un globo que tuviera aire, ¿no? Globuloso. Entonces acá vemos un abdomen distendido, ¿no? Como un globo, y se tiene que determinar si acá ha sido por una, bueno, si quién sabe que acá esté lleno de aire o lleno de sangre, o un hemoneuroperitoneo, ¿no? En fin, entonces lo que sí sabemos que es un abdomen no normal, es un abdomen distendido, ¿no? Como un globo, y lógicamente muy probablemente sea por una perforación intestinal que va a causar seguramente un neumoperitoneo, como nos va a constatar, por ejemplo, acá, ¿no? Miren, es el mismo pacientito y toda esta parte de acá, como ven, hay un nivel bastante marcado, ¿no? Hay un nivel bastante marcado. Entonces, en esta placa nos va ya definir que sí se trata de un neumoperitoneo, o sea, aire en la cavidad abdominal, ¿no? Que es una imagen translúcida, por decir, porque cuando se ve negro, por decir así, es translúcida, ¿no? Es una imagen translúcida, que es significativo de todas maneras de un nivel de aire, ¿no? Entonces, un neumoperitoneo. Y el neumoperitoneo, lógicamente, que es tributario de una cirugía inmediata y es un abdomen agudo, ¿no? Aquí, por ejemplo, también vemos un silencio, una radio opacidad casi de casi digo de todo el abdomen. Vemos acá también un nivel, ¿no? Entonces acá es un nivel alto y vemos que es una atresia por obstrucción yeyunal, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver también cuando hablemos un poco, hemos hablado ya de la atresia intestinal y seguramente también en la práctica les han mencionado, ¿no? Esta es una atresia intestinal, miren, múltiple, ¿no? Que también se le llama en cáscara de manzana, o también se le llama el tipo de árbol de Navidad, ¿no? Miren, que lógicamente es obstructivo, ¿no? Indudablemente.
Es una atresia también intestinal, ¿no? Con una membrana intraluminal. Es un apéndice supurativa, ¿no? Por una obstrucción de un fecalito que así empezó. Aquí no se observa muy bien que es un divertículo, que no se observa muy bien acá, pero bueno. Esta es una malformación rectal que hemos visto, ¿no? Una fovea, pero que a la larga pues también conlleva una obstrucción intestinal, por lo tanto a un abdomen agudo, ¿no? Que podríamos preparar en unas horas para poder entrar a la operación. No es una emergencia en ese momento, no. Una cosa es una emergencia y otra cosa es una urgencia, ¿no? En este caso podemos ponerlo como urgencia, pero lo más rápido posible, ¿no? Porque colocar una sondita, hidratándolo un poco, puede paliar en un tiempo, pero en este caso pues hay que actuar rápido de todas maneras porque causa una obstrucción intestinal, un abdomen agudo. Bueno, aquí no lo vamos a ver esto más porque esto tenía una foto de hace mucho tiempo cuando ustedes saben que yo tengo ya más de 25 años de servicio y antes en el interior del país a veces enviaban a los pacientes al hospital, ¿no? Así, como lo están viendo, ¿no? Con esta colostomía, por ejemplo, en ASA, ¿no? Y con esas suturas que están viendo, imagínense esas suturas con cera. Y miren este horror de sutura, ¿no? Unos puntos separados, que acá se les va a quedar una cicatriz tremenda, ¿no? Primero que nunca se debe hacer una sutura o un cierre de pared o de piel con seda negra, ¿no? Ya van a tener en técnicas quirúrgicas con qué tipo de sutura se debe hacer un cierre de piel, ¿no? Afrontamiento de piel. Entonces, ahora además ya hay más cirujanos pediatras a nivel del interior del país, en los diferentes hospitales, donde ya no nos llegan estos casos como antes nos llegaban, ¿no? O a veces casos inclusive de peritonitis de días que nos mandaban, ¿no? Entonces los pacientes ya se iban por una septicemia. Entonces, ya no vemos esto de acá, pero quería ponerles para que sepan que antes se trataba a veces así. Bueno, entonces, acá es el líquido intraabdominal, sobre todo a nivel yeyunal, ¿no? Que tiene mucho ácido y puede lacerar todo lo que es la parte de la pared de la piel abdominal. Miren esta cicatriz tan fuerte, que quedan como un ferrocarril ahí, una carretera ferroviaria, ¿no? Entonces, antes llegaban así los pacientes. Ahora, gracias a Dios, ya no. Bueno, vamos a ¿alguna pregunta, por favor? Johan, a ver, dime unos dos tipos que pueden conllevar, dos tipos de orígenes, por decir así, o de clasificaciones que pueden llevar a un abdomen agudo, por favor. Doctora, puede ser, por ejemplo, una obstrucción, como se había mencionado en la etapa preescolar, así como también atresias que pueden ver y procesos de diverticulitis también, doctora. ¿No? Pero recuerden que generalmente las obstrucciones intestinales
de malformaciones congénitas lo vemos en la etapa neonatal, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. En la etapa neonatal encontramos los diferentes tipos de obstrucciones intestinales con mayor porcentaje, ¿no? Generalmente casi todas, porque ya se van a ir resolviendo y haciendo las correcciones quirúrgicas correspondientes. Bien. Algunas patologías inflamatorias infecciosas que nos pueden conllevar a un abdomen agudo, Catherine. Apendicitis, peritonitis, colecistitis aguda. Ajá, muy bien. Mm, a ver, dos patologías que nos podamos confundir como un cuadro de abdomen agudo y son pseudoabdómenes agudos. ¿Me pueden mencionar dos, por favor, Angélica? Sí, doctora. Podría ser lo que es el hilo paralítico, también gastroenterocolitis. Ya, muy bien. Bueno, entonces, ¿y cuál es lo más predominante de la sintomatología de un abdomen agudo? María. El síntoma más predominante de un abdomen agudo. María, ¿estás por ahí? Dolor, doctora. Ujú, el dolor, ¿no? Eso es lógicamente que hemos hablado ya bastante del dolor. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces esperamos Soy Jara, doctora. Sí. Eh, Marcelo, ¿no? Ujú. Sí, Marcelo. Muy bien. Entonces vamos a cargar la otra clase, por favor. Esperemos un par de minutitos, ¿sí? Está bien, doctora. Gracias.